tiempo para un par de preguntas. Robert. Opi. Mi pregunta era para Manuel. ¿Afecta mucho la edad de las células o si son adultas que trasplantas? O sea, ¿habéis probado diferentes edades o son todas embriónicas, adultas? ¿Crees que hay diferencias? Las células siempre las aislamos a día embrionario 12-13, siempre la misma edad. Si cambia, si las trasplantamos en ratones neonatos a día 3-5, la distribución es mucho mejor, diferencian más rápido, hay mejor supervivencia. Si las trasplantamos en animales adultos, pues no migran tanto, aunque migran bastante, muy bien, y la supervivencia es algo más baja. ¿Y qué esperarías si trasplantas adultas en un cerebro adulto? ¿En un cerebro adulto? ¿Adulto a adulto? Como de adulto a adulto. ¿De células adultas? No, las células siempre las sacamos a edad embrionaria, día 13. No esperas nada. No se podría. Vamos a ver, podemos trasplantar un hipocampo adulto a otro hipocampo adulto, pero es un parche y normalmente no sobrevive nada a eso. Si esto llegara a humanos, ¿cuál sería la fuente de estas neuronas? Hay dos alternativas. Una es aislar de muestras humanas fetales esta misma región, la eminencia media ganglionar. En humanos estaríamos hablando de edad de semana gestacional 8-9, por tanto estamos en momentos legales podríamos cogerlo de abortos espontáneos, abortos terapéuticos, etcétera. Se podría hacer un biobanco y utilizar esas células. Esa sería una posible fuente. La otra segunda fuente es utilizar células madre pluripotentes inducidas. A partir de piel de una persona adulta, a partir de la piel, se generan las células madre inducidas y se programan, se realiza una diferenciación dirigida hacia estos precursores, hacia estas interneuronas. Presentan hándicaps porque es muy costoso, bajo rendimiento, muy difícil hacer bien la diferenciación y riesgo también de si lo hacemos pronto, tenemos más células, van a completar la diferenciación cuando se trasplanten, pero corremos riesgo de tumores. Si nos vamos más tarde, que hacemos muy bien la diferenciación dirigida, cuando las levantamos del in vitro para ser trasplantadas se mueren la mayoría, pierden la capacidad de migración, de distribución, etc. De hecho, bueno, tampoco tendría mucho sentido hacérsela de un paciente porque estarían mutadas, ¿no? Lo que se puede hacer, si lo que quieres hacer evitar rechazo, puedes hacer las IPS in vitro y hacer la corrección génica in vitro, claro. Y a partir de ahí ir a hacer la diferenciación. Vale. Y para ti tengo una parecida. Si esto llegara a humanos, ¿cuál sería la mejor vía para hacer llegar el virus? Y a lo mejor es demasiado naif o ignorante. ¿No se puede provocar una infección vía sanguínea con el virus para que llegue a todo el cerebro? Eso depende mucho de los vectores, ¿no? Es decir, los vectores que nosotros desarrollamos tienen una alta capacidad, por tanto también son más grandes. Entonces, si tú los inyectas, por ejemplo, eso ya depende de la biología de cada virus, ¿no? Si los inyectas por vía sistémica, te van a ir, por vía intravenosa, por ejemplo, te van a ir al hígado y al cerebro prácticamente no llegan. La barrera los frena. Habría que ir a una inyección intracerebral, siempre y cuando teniendo en cuenta que la idea es que sea una inyección única, sería como una especie de pequeña intervención quirúrgica por cirugía estereotáxica. Lo que estamos intentando definir ahora es justamente cuáles son las áreas que hay que cubrir para lograr la mejora de cuantos más manifestaciones clínicas, mejor. Ahora tenemos indicios de que con cerebelo y ganglios basales mejoramos supervivencia, mejoramos aspectos motores. Habrá que ver qué pasa cuando vamos a hipocampo, por ejemplo, que es una zona también muy interesante, pero que no es de las fáciles. Entonces estamos trabajando en estrategias para mejorar esa biodistribución en la medida posible, modificando la cápside, modificando las rutas, tal vez una ruta intraventricular. ¿Alguien más? Jan. Yeah, I have a question for
Manuel. So very, very interesting data, and my lab, we're working on extrasynaptic inhibition, tonic inhibition by GABA. So I was wondering if you know your transplant, could you speculate, would you measure an increase in GABA in the interstitial fluid? Could you do microdialysis or something? You think it would have a measurable effect, not synaptically, but just in the baseline level of GABA in the tissue? Yeah, we didn't check it, but we suspect that they secrete, they must secrete GABA, and around should be increments in GABA, and the effects is not only due to the integration in circuitry and contacting synaptically. We know that they contact synaptically and perform the synapses and the inhibition, but I'm sure they secrete GABA, and around should be increments in GABA. Yeah. Rubén, dijiste que efectivamente hacéis las infecciones en animales de 5 semanas que ya son adultos, que ya sufrieron crisis. ¿Hay alguna razón técnica para empezar con a esas edades y no empezar en estadios anteriores que objetivamente serían más fácil de tratar? Bueno, hay muchas razones. La primera por la que no lo hacemos es justo por esa, porque es demasiado fácil. Entonces, hombre, a ver, todos los proyectos tienen sus etapas, es decir, a veces está bien empezar con una cosa más o menos fácil para ver luego si hay un efecto biológico que luego puedes trasladar a una situación más relevante a nivel clínico. Nosotros hemos empezado por esta edad por varias razones aparte también, porque desde el punto de vista de la cirugía estereotáxica, a estas edades, digamos, el cerebro ya es más parecido a un cerebro de lo que podría ser un paciente real, ¿no? Si vas a un neonato, pues la biodistribución es mucho más fácil, como tú comentabas. Y luego también hay otra razón, es que realmente ojalá eso cambie, como comentaba en alguna otra ponencia, pero hoy en día un diagnóstico de Dravet nunca se va a hacer antes de que el niño haya sufrido crisis, porque ni siquiera un screening genético te podría predecir si ese niño va a sufrir un síndrome realmente dramático o no. Entonces, realmente somos conscientes de que hoy en día digamos, la población de pacientes digamos, susceptibles de terapia génica serían pacientes de una determinada edad que se sabe que tienen un curso clínico desfavorable y esa es una de las razones. Y otra es esa, es que nos interesa mucho ver la distribución en estructuras más o menos ya formadas, es decir, un cerebelo bien, etcétera, ¿no? Y sabemos, bueno, somos conscientes que el ratón ya es una hipersimplificación, que luego el cerebro de un paciente va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio entre lo que es posible y lo que es relevante, ¿no? Y a nivel de expansión, pensando en las diferencias de tamaño, a nivel de difusión del virus, ¿crees que habría mucho problema? Que sería mucho más difícil en un niño que el virus llegase a más zonas, habría que hacer muchas más inyecciones. Sí, bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora realmente. O sea, a ver, hacer varias inyecciones estereotáxicas es posible clínicamente. Se hace para muchas otras indicaciones, no sería un problema excesivamente grave, pero realmente lo que queremos es optimizar también esa fase, ¿no? Es decir, a nosotros idealmente nos gustaría ir a una ruta intraventricular, es decir, en los ventrículos laterales, o tal vez cuarto ventrículo para llegar a las estructuras que haga falta, pero eso sabemos que requiere unas medidas adicionales de modificación de la ruta de administración, el flujo de administración, medidas tal vez para permear de forma transitoria la barrera ependimal, modificaciones tal vez de la cápside, es decir, nosotros consideramos esto una primera aproximación, tanto a nivel del vector en sí, del producto en sí, como de la forma de administrarlo. Pero bueno, al menos tenemos la prueba de concepto de que puede ser biológicamente efectivo, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta para Manuel. Estaba pensando en los trabajos de Alessandra Pierani y así, ¿sabes? Aquellos que no todas las interneuronas migran a los mismos lugares. Y estaba pensando, ¿veis alguna prevalencia en las interneuronas del ganglionic, del MGE, que migren
y se distribuyan cuando las inyectáis de forma diferente dependiendo de la región del córtex donde la ponéis? Sí y no. A ver, te cuento. Realmente las células no migran y van al sitio que quieren, ¿vale? Las migras, mi idea y por lo que hemos visto es que cuando las trasplantamos se extienden. Hay una alta supervivencia durante los primeros días después del trasplante, la primera semana, que es cuando completan la migración y ya paran. Hay una alta migración y ocupan todas las capas, todo. Ocupan todo muchísimo. A partir de ahí, muchas mueren y quedan solo aquellas que están situadas en la capa adecuada porque probablemente están contactando adecuadamente con las células excitatorias correspondientes. Entonces, hay una selección positiva de esas células en las capas correctas. No obstante, en el modelo de West no he presentado los datos de histología, de cuantificaciones. Estamos viendo cosas un poco diferentes. Seguramente debido a que la propia mutación del huésped de ARCS provoque variaciones. Entonces estamos viendo, tienen defectos, como hay una bajada en determinado número de determinadas subpoblaciones, estamos viendo que hay un mayor incremento de supervivencia precisamente de esas poblaciones. Con lo cual viene a confirmar un poco esta idea, digamos que habría más espacio en ese ratón, como han muerto o no se han producido esos subtipos de interneuronas, ahí hay más hueco y las células cuando llegan sobreviven en mayor número, ¿vale? Ocupando ese hueco. Ok, pues muchas gracias.